en su casa, si es que tiene recuerdos de ese momento, de cómo se vivió el anuncio de la guerra. Sí, en realidad, mira, me acuerdo patente que era, bueno, Semana Santa y mi hermano justo había terminado el servicio militar el año anterior y estaba trabajando en una pescadería. Entonces una cosa que me quedó es que había comprado un pez limón que después en la vida volvimos a comer, que era un pez grandote y que íbamos a almorzar eso, ¿no? Que iba a venir él. Y avisaron, pues nos enteramos por radio, bueno, no sé la forma, porque celulares en esa época nada, no sé la forma que o él escuchó y vino a casa, y ahí ya se fue, él había hecho el servicio militar en Tablada. De ahí la comunicación era que cada uno tenía que ir a donde hizo el servicio militar, ¿no? O lo más cercano. Se fue él y bueno, no se supo nada hasta el otro día, mi mamá desesperada, y me acuerdo que fuimos con mi mamá a Tablada y vimos, había unos galpones y ya es como que se juntaba también las mercaderías y todo, porque había cajas impresionantes y digo, y recién empezaba, ¿viste? Me quedé media, después lo pienso con los años. Bueno, y de ahí ya cuando fuimos ya lo habían llevado ese día a Malvinas, y después, bueno, recién volvimos. Tuvimos 3 cartas que recibimos en el lapso que estuvo y después el día que volvió, la comunicación que tuvimos. Y por ejemplo, él nos comentaba que él no tuvo comunicación de nosotros, nosotros también enviamos cartas, qué sé yo, pero bueno, nunca le llegó. ¿Y recuerda de ese momento si en lo que era por fuera de su casa, ¿no? La escuela o el barrio, bueno, eso, cómo se tomó claro, la fue noticia todo, de la viste, guerra? en el barrio, era un barrio chico, y digamos, el único, digamos, del barrio que le pasó fue mi hermano, así que como que era el famoso del Ningún barrio. otro vecino, No. ningún conocido, nadie del barrio. Entonces era toda una cosa, yo en la escuela era una cosa que iba ancha, porque las maestras, ¿y sabes algo de tu hermano? Y qué sé yo, y los chicos también, ¿no? Los 12 años, como te decía hoy, de hace 40 años atrás. Pero era una emoción, ¿no? A mí, o sea, nunca se me cruzó por la cabeza que podía ir allá y no verlo nunca más. Y después, bueno, los vecinos de pasar, preguntar si había noticias y qué sé yo. O pasaba algo, no sé, cuando derribaban un avión, viste que nos contaban todo, qué sé yo, de venir, ¿saben algo de Ricardo? Porque mira que pasó esto, el otro, era todo un tumulto, digamos. Y por otro lado, ¿había más bien como un rechazo hacia la guerra o como No. una ilusión de ganarla por parte de los vecinos, de ustedes? No, siempre ganadores. Y bueno, una vez que ya empezó la guerra y empezaron a pasar los días, ¿qué recuerdos tiene usted de cómo se vivía en su casa, por ejemplo, el día a día, las noticias que iban llegando? Ya te digo, fue siempre, encima, bueno, las noticias que daban era que estaba todo bien y que íbamos pum para arriba, y que Claro. no era la realidad, ¿no? Entonces como que uno también estaba así, más allá de que uno lo extrañaba y demás, pero estaba con esa cosa, con esa emoción, digamos, y que iban a ganar. Entonces creo que ninguno teníamos en la cabeza, digamos, que era una guerra, que uno vive y otro muere. O sea, Claro. no recuerdo, ¿no?, de haber tenido esa sensación así. ¿Recuerda el momento justo en que lo volvieron a ver? Sí, re patente. Teníamos una vecina que había escuchado a las 6 de la mañana que ya venían de Malvinas, ¿no? Entonces se fue mi mamá, mi papá, que venían todos a Campo de Mayo. Sí. Y empezaron a venir en los micros, nos traían de todo. Y mi mamá siempre nos cuenta que venían los micros y no llegaba en el último micro. Porque encima no sabías, vos ibas ahí y ibas a ver si estaba o no estaba, no es que te comunicaron, mira, está bien. No, tenías que ver. ¿Ni siquiera sabían si él estaba con vida en ese momento? ¿O sí tenían la certeza, pero no sabían cuándo llegaba? No sabíamos, no. ¿No sabían nada? Claro. Nosotros una comunicación, digamos, no Estado, sino en realidad de los militares, nunca tuvimos. Claro. Y de él tuvimos 2 o 3 cartas, que fueron los primeros días, después ya... Me comentó Eduardo, creo que le mandaban, por ejemplo, whisky y cosas así que nunca habían Nunca llegado. llegó. No. Chocolates, ¿viste? Eso, sí, cosas. no llegó nada. En las cartas que recibimos nos decía que le mandáramos dulce de leche, yerba, y que cuando volviera lo primero que quería era tortas fritas. Estaba comentando el momento en el que ustedes fueron a buscarlo, en realidad, a ver si estaba, ¿cómo fue ese momento? Y bueno, en realidad fue mi mamá y mi papá, ellos dos fueron, ¿no? Bueno, como te decía,
el último micro, no sé, vinieron 50 micros y en el último estaba. Que ya mi mamá dice, yo me caía hasta que, bueno, lo vio. ¿Y cómo estaba en ese momento? ¿Qué? Él vino, a ver, creo que estaba como aturdido, como nervioso. Él dentro de todo lo malo que pasaron, que después uno se entera, él dentro de todo la pasó, digamos, bien porque él quedó con un sargento de compañero. Entonces él está con un sargento como que está con un jefe, la pasó un poco mejor. Pero estaba así aturdido, encima, bueno, cuando vinieron a Campo de Mayo, lo recibieron ahí, después él se quedó en Campo de Mayo, no, ese día vino la tardecita, vino solo y después, bueno, todos los vecinos, la cuadra cuando venía, viste, esas cosas así, como lo ve en la tele, viste, Claro. entonces como que estaba muy aturdido. Y después él no nos habló mucho, o sea, nos contó y después un día dijo, no quiero nunca más hablar de la guerra, entonces no tuvimos tanto. Y nosotros éramos chicos, que por ahí Claro. tampoco éramos de preguntar, o sea, supimos lo que él comentó, pero después no. Claro, le respetaron la... Exactamente. Y esto, por más de, bueno, la buena intención de los vecinos, quizás hasta capaz a él le resultaba un poco molesto, Chocante, ¿no? sí. Claro. Yo hoy, o sea, bueno, después de los años que uno que está mucho más grande, me doy cuenta, digo, por ahí también eso, viste, de llegar y estar todo ahí es. Claro, todo tan... Y de venir movilizado. gente, claro, y de venir a mi casa, familiares, o sea, todo, a ver cómo está, y pum, viste. Y él no quería. Y sí, hoy me doy cuenta que yo no quería. ¿Usted participó en alguna organización? Sí, estuve porque después, él cuando vuelve Sí. de Malvinas, las empresas que eran estatales, en este caso Entel, los toma para trabajar. Entonces, después él estuvo un año trabajando, más o menos año y pico, y las empresas empezaron a tomar a los hermanos menores, si querían estar, ¿no? Entonces yo entré a los 14, cumplí ahí los 15 años y entré a trabajar en lo que es Entel. Y después de ahí, bueno, en realidad después yo tuve más contacto con el tema de los excombatientes después que mi hermano falleció. Él después falleció 8 años después. Vino, bueno, trabajó, empezó, me hiciste acordar cuando me dijiste que estaba en la Universidad de Lomas porque él estaba ahí, Sí, me empezó comentó ahí, Eduardo. y después le agarró leucemia. Mm. Y se le hizo un trasplante de médula con mi hermano mayor, pero no, tuvo un tiempo y no fue. ¿Y eso tuvo algún vínculo, creen ustedes, con...? Mira, en el tema de realidad la los guerra? médicos decían que podía ser, que tiraron gases y no sé, pero bueno, para eso había que hacer muchas investigaciones. En ese y momento, aparte. Claro. No. Y después, como una cachetada del destino, falleció en el hospital británico. Ahí le hicieron el trasplante, todo, ¿viste? Como decir, salió de allá y esas cosas. Y la... Ustedes viven en esa misma casa Sí. hoy en día. ¿Y hay por su barrio algún homenaje a los excombatientes? No, Barrio o en las o sea, Salinas, digamos. sí, hay. El tema que, como, o sea, se le hace a los excombatientes que quedaron en Malvinas, los Sí. murieron en Malvinas. Él en realidad fue mucho tiempo después, entonces como que por ahí no se le hace ningún homenaje. De hecho yo ahora hace bastante que no participo, pero sí nos invitaban por ahí, lo nombraban, pero Participar de alguna. claro. Y después yo tuve compañeros que fueron excombatientes, también compañeros de trabajo, entonces por ahí también, digamos, por ahí compartí más cosas los excombatientes con estos compañeros que con mi hermano. Claro. Claro. Ahí pudo tener quizás otra visión, otra Claro. perspectiva, súper perfecto. ¿Y qué le comentaron estas personas también? ¿Qué le fueron contando que quizás desde la perspectiva que usted venía teniendo hasta el momento no Claro. sabía? Estos chicos en realidad, o sea, yo no sé si mi hermano, él, no decir no mintió, ¿no? Sino por ahí no nos dijo la realidad para no hacernos sentir mal, Claro. en realidad, porque lo que él nos dijo no era tan malo como la realidad. Sí, nos dijo que tuvieron una vez que ir a robar para comer porque no tenían, pero ahí nada, pero después
el maltrato. Estos compañeros me decían el maltrato que tenían de los superiores mismos de ellos, ¿no? Sí. Que eso no nos dijo mi hermano. Entonces yo no sé a veces si la realidad es que él no le pasó, no fue tanto, o no lo dijo como para no hacernos sentir mal. Claro, y por eso mismo también les pidió que nunca más se hable. Claro. Y con respecto a esto de los reconocimientos, ¿cree entonces que falta quizás reconocer esto a los ex combatientes que pudieron volver de la guerra? ¿Cree que ahí hace falta quizás más homenajes o más reconocimiento? Yo creo que hoy, sí, o sea, nunca está de más tener más, ¿no? Pero yo creo que hoy se los reconoce bastante a los excombatientes. O sea, del principio que eran los loquitos de la guerra, y algunos de cuando escuchaban eran los locos de la guerra, los locos de Malvinas. Sí. Hoy hay un respeto, creo, por ellos. Más allá de que, bueno, les pagan la pensión y todo eso, que está bien, ¿no? Que se lo merecen y a veces digo, y se merecen mucho más por lo que pasaron allá. Pero creo que están bastante más reconocidos del momento que vinieron. Claro.